Buenos días, estudiantes, señores y señoritas. Vamos a empezar una clase virtual eh, de lectura crítica y de mensajes. Estoy con tercero bachillerato C. Vamos a realizar un refuerzo, una retroalimentación. ¿Ya? Vamos a tratar el tema, los niveles de la comprensión lectora, o a recordar el tema, los niveles de la comprensión lectora. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Quién me dice cuáles son los niveles de la comprensión lectora? Estudiante Córdoba. Estudiante Córdoba. Dígame, licenciado. ¿Me puede decir cuáles son los niveles de la comprensión lectora? Enumerarme, por favor. Mm, Yo le había dado con estas diapositivas que le envié a sus planificaciones. la comprensión crítica era Crítica, comprensión comprensión crítica. ¿Cuál es otra? literal. Son tres. Mm, Crítica. Le ayuda, por favor, estudiante Aguirre. Leslie. Uy, ya listo, ya. Espérenme un segundo. Voy a revisar en mi cuaderno. Ya está, niña. Niña Aguirre. No, Liz, no me acuerdo. Hinojosa, licen, A ver, Darío. es inferencial, crítico y Te falta uno. Literal. Ya, correcto. Gracias, Darío. Los niveles de comprensión lectora es comprensión literal, comprensión inferencial o interpretativa y comprensión crítica. Este organizador debe estar en su cuaderno. Esto ya está hecho. Estamos haciendo una retroalimentación, estudiantes. ¿Sí? Ahora, vamos a recordar qué significa cada una de los niveles de comprensión lectora. Yo les di conceptos de esta comprensión lectora. Vamos a ver, me ayudan con el primer concepto que es comprensión literal. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Qué significa Yo, Liz comprensión Castro. literal? Perdón, Y Castro, ya, ayúdeme, niña. esta comprensión es muy sencilla debido a que hace al lector simplemente recordar lo que estaba explícito en la lectura. Ya. ¿Qué preguntas indagan acá? Los personajes, el tiempo, el lugar, Ya. en resumen. Acá están las preguntas. Miren, para que recuerden. Las preguntas en este nivel indagan por... Lee, por favor, niña Castro. Nivel de comprensión literal. Es el nivel más sencillo de comprensión porque lo que hace al lector es ubicar o recordar la información o contenido explícito. Las preguntas de este nivel indagan por nombres de personajes, lugares, tiempo, secuencia de acciones, ideas explícitas, característica de los personajes u objetos, clasificación de personajes u objetos, resumen mediante el parafraseo. Ya, mirará y recordará y, por favor, la retención en su cabecita de lo que trata la comprensión literal. Porque luego voy a pasar unas lecturas cortas sobre los griegos, los dioses griegos,
porque te he tomado lecturas cortas porque se nos hace más fácil. Vamos a ver si en esas lecturas cortas están los 3 niveles de comprensión lectora o solamente 2 o solamente 1, ahí me ayuda usted. Pero recuerde, estamos recordando para poder trabajar en esa actividad, ¿ya? Recuerde lo que es una comprensión literal y las preguntas que indagan. Aparte, esto debe estar en su cuaderno de lectura crítica. Solamente tiene que buscar el organizador gráfico de esta clase para que se ayude. Siguiente, ¿qué es la comprensión inferencial? ¿Alguien lo recuerda? La Ya, comprensión Martín. inferencial. ¿Perdón? Ya, Martínez. A ver, ayúdame, Natasha. Se sacan conclusiones con base en la información que proporciona el texto. Ya, se saca conclusiones en base a la información que proporciona el texto. Aquí está. Nivel de comprensión inferencial. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante Salazar, para recordar. También lo que dijo Natalia está bien. Ayúdeme, estudiante Salazar, por favor. Es el nivel más aplicado de comprensión. Lo que hace el lector en estos niveles es obtener nueva información a partir de información conocida. Para ello se vale de deducciones o inducciones. Inferir es en realidad ir más allá del texto. Es completar los vacíos sin leer entre líneas. Ya. El nivel de comprensión inferencial. ¿Sí? Como que se nos hace complicado la comprensión, porque lo que hace el lector en este nivel es obtener una información a partir de una información conocida. O sea, para poder escribir en este caso, o también leer nosotros como lectores, eh, se debió investigar, indagar más allá de lo que dice el texto, ¿sí? Conocer más allá del tema que habla el texto, tener una nueva información. Lo que yo siempre le he dicho, cuando uno no entiende algo de ese texto, debe de buscar otra nueva información de otros autores que esté relacionado al tema que estamos tratando para poder comprender mejor, tener una nueva información y de ahí partir con la información que estamos leyendo, ¿sí? Para ello vale deducciones o inducciones. Usted sí sabe qué es deducción e inducción. ¿Qué es una deducción? ¿Me ayudan, por favor, con esa definición? ¿Qué es una deducción? Estudiante León. Sí, la deducción es extraer un juicio de valor sobre algo. Deducción. Bueno, gracias, alguien que me ayude un poquito más claro, ¿qué es la deducción? Estudiante Naranjo, ayúdeme, ¿qué significa deducción? Una forma de razonamiento que consiste en partir de un principio general conocido. Bueno, gracias. ¿Y qué es la inducción? Inducción, estudiante Brian Guerra. Es una forma de razonamiento que consiste en establecer una conclusión general a partir de observaciones sobre casos o hechos. Ya, gracias. Estamos claros de lo que es una deducción o inducción, ¿sí? Esto es muy importante para poder inferir en una realidad, ir más allá del texto, lo que yo le decía, investigar, obtener, extraer una nueva información en base de la que usted ya tiene un conocimiento previo, completar los vacíos que de pronto le queda a usted. Como siempre yo le he recomendado, cuando usted no entienda algo, tiene que buscar a otros autores para poder comprender, ¿sí? En este nivel de comprensión inferencial hay una temática que tiene relación, ¿sí? Ayúdame leyendo, estudiante Torres, por favor, esta temática.
lectores, no tiene cámara la niña. Ayúdenme leyendo, estudiante cadena. Formulación de hipótesis, identificación de tema o ideas principales que no aparecen explícitas en el texto, explicación del significado de palabras o expresiones difíciles. Siga, por favor. Deducción del propósito del texto, identificación de referentes de distinto tipo, deducción del receptor del texto. Ya, son las temáticas. Tomará en cuenta para nosotros poder identificar. ¿Y qué es la inferencia crítica? El nivel crítico. ¿Quién me ayude rapidito? Naran, En el nivel crítico lo que se presenta son juicios de valor. ya, juicios de valor. Vamos a ver. Nivel de comprensión crítico es aquel en donde el lector emite juicios de valor. Esto implica que frente a un hecho o situación dados deberá asumir una postura basada en argumentos sólidos, fuertes, verdaderos. La validez de un juicio o de una opinión radica en la calidad del argumento, en las razones que se expongan para su sustento. En este nivel la persona apela a su ideología y axiología. ¿Qué era axiología? ¿Se acuerda? Yo le dije, ¿qué es axiología? ¿Qué significa axiología? ¿De qué habla cuando manifestamos este término axiología? ¿A qué hace relación? ¿De qué habla? A los valores que le damos nosotros a las cosas. Ya, los valores. Simplemente los valores. Las preguntas en este nivel indagan por propósito y posición del autor, apreciación estética del texto, identificación de personajes y identificación de valores y actitudes. Si miran aquí, valores, axiología y actitudes. Hemos recordado ya los niveles de comprensión lectora. Ahora les voy a proyectar unas lecturas y vamos, usted ya, prácticamente usted, va a ayudarme a identificar los niveles de comprensión lectora, ¿sí? Quizás avancemos con una lectura porque ya se nos va a terminar el tiempo. Vamos a proyectar ya. Ya, por favor, me espero un ratito. Ya. Aquí, si mira este documento, el de lecturas griegas. Sí. Sí, ya. Sí se cambió, ¿no? Vamos. Reconozca cada nivel de las lecturas los dioses griegos. ¿Ya? Vamos a leer este ya. El dios más poderoso. ¿Alguien sabe o recuerda cuál era el dios más poderoso griego? ¿Alguien sabe? Zeus, bueno, acá está. Zeus. Ya, el dios más poderoso. Ayúdenme, así es cortitas les puse. Quería analizar como 3, pero en vista de que estábamos recordando, actualizando conocimientos, ya el tiempito ahí como que se nos acortó. Ayúdame, estudiante Álava, leyendo el dios más poderoso. Ya. Para los griegos, Zeus era el dios más poderoso, el creador del cielo y de la luz. Su poder era tal que gobernaba al resto de los dioses y decidía también sobre los mortales. ¿Quiénes son los mortales? Aquellos que mueren, los que tienen la vida contada, es decir, el ser humano. Porque ya te imaginarás que los dioses eran inmortales. Zeus era un dios muy coqueto, que tenía muchas aventuras amorosas con otras diosas, ninfas y mujeres mortales, y esto enojaba mucho a su esposa, Hera, la diosa de los cielos y del hogar. De estas aventuras nacieron otros dioses. A Zeus se le presenta con un rayo en la mano, con el cual podía fulminar a sus enemigos. También se lo dibuja acompañado de una anguila o de un toro y con un cetro en la mano.
¿Por qué crees que Zeus tuvo muchas Ya, aventuras? hasta ahí nomás, gracias. Vamos con el primer nivel inferencial, el literal. ¿Cuál cree usted que de esta pequeña lectura es el nivel inferencial, literal? ¿Existe el nivel literal o no en esta esta ¿Me ayudan? Tomar en cuenta las preguntas que puede indagar. En esta pequeña lectura que habla del dios más poderoso, Zeus. ¿Hay un nivel literal o Sí. no? Sí, Contésteme por qué y Sí, cuáles son. Licen. Pero deme una razón, por favor. porque si pregunta, por ejemplo, ¿quién es el dios más poderoso? Sería Zeus, o tipo personaje de esta lectura sería Zeus. Ya, el personaje principal, ¿no? Zeus. Zeus. Ya, otra pregunta en lo Eh, literal. También podría ser, defina características de Zeus Ya, las o características características. principales. ¿Cómo le define a Zeus, León? Una Como característica. como el dios más poderoso, creador del cielo y de la luz. Ya, Serían las características principales. poderoso, creador, hasta coqueto, dice acá, ¿no? Por eso tuvo tantas ninfas. ¿Sí? Pero en esta lectura, entonces, la comprensión literal en el nivel de lectura sería el personaje principal. Sería Zeus. Sí. Zeus, que es, como dice su compañero, poderoso, creador, coqueto, ¿sí? En este nivel de comprensión, ¿habla de ideas principales en el literal? Contésteme, por favor. Ideas explícitas. Explícitas. ¿Me puede dar una idea explícita? En la lectura que estamos acá, en esta corta lectura, por eso le puse así, muy corta para poder identificar. Se podría decir que Zeus era el dios más poderoso y que era muy coqueto y que por eso tuvo muchos hijos con diferentes ninfas. Bueno, ¿alguien tiene otra idea? ¿No? Otra pregunta que habla en la comprensión literal, ¿me pueden ayudar aparte de los personajes? Personajes principales, características, ¿me pueden ayudar con otra? Un resumen. En las preguntas de indagar, Sí. ¿qué dice? A ver, léame una, por favor. O sea, sería un resumen como que de todo el texto, hablando de lo mismo, que de que Zeus es un dios, creador del cielo y de la luz, que gobernaba a los demás dioses y que, y que era muy coqueto y que se acostaba con muchas ninfas y que por eso tenía muchos hijos. Y se Bueno, lo dejé, representaba con el rayo. ya. Entonces, en esta lectura del Dios más poderoso, sí existe el nivel de comprensión lectora literal, ¿no es cierto? Ya. Vamos con el segundo nivel, el nivel inferencial. Acá existe un nivel inferencial. ¿Me ayuda, por favor? Recuerde que antes de conocer este tema, usted, si no está claro, usted tenía que buscar una nueva información, hablar
de los dioses griegos. ¿Sí? Esta lectura está en resumen. ¿Por qué? Porque no está toda la información del dios griego Zeus, sino lo más importante. Ya. Ahora, ayúdeme. En el nivel inferencial, una pregunta de una temática o unas preguntas de indagación, ¿cuál era? Tal vez habla ahí de ideas principales. En el inferencial, Sí, ¿qué dice? ¿Me puede ayudar? dice identificación de temas o ideas principales que no aparecen explícitas en el texto. Ya. Acá aparece explícita la idea principal. Aquí en esta lectura corta. Estudiante de guerra, Emily. Sí, sí se sobreentiende. No, no es sobreentender, es ir a lo concreto. Sí, porque habla de Zeus. Tome en cuenta que esta lectura no está toda la información. Es un pequeño resumen. Esta lectura en 3 párrafos, ¿sí? Es concretamente, ¿cuál sería la idea inferencial aquí, Emily? Eh, yo creo que más es lo que era Zeus, lo que él hacía. ¿Qué hacía? Mm, Bueno, ahí mismo dice que él era el dios de todos los demás dioses y que también él molestaba a su esposa con sus acciones. ¿Cuál era la esposa de Zeus? Era Ya. Ella era la diosa de qué? los cielos y del hogar. Ya. Otra, ¿me ayudan con otra pregunta en la temática inferencial? Deducción del propósito del texto. Ya. Usted mismo, ¿cuál es la deducción de este texto? Yo pienso que la deducción es hacernos entender quién es el Dios más poderoso y cómo era lo que él hacía y sus cosas. Bueno, gracias. Entonces, aquí existe un nivel inferencial en esta lectura corta. Sí. Precisamente, ¿cuál es? Dígame para poder subrayar. Estudiante Castro, ¿estás? Sí, Licen. Ya. Podría ser que de estas aventuras nacieron otros dioses, porque no especifica qué dioses nacieron de esas aventuras, entonces ahí tendríamos que nosotros deducir. Deducir, pero en todo caso tienen que buscar una nueva información. Entonces, Sí. como que no está claro el nivel inferencial. ¿Sí estamos? El nivel crítico. Ayúdame, estudiante Cueva. Edison. Mm, que en cierta forma representa el ideal que tenían los griegos del ser humano. Ya, pero Por ejemplo, eso, por eh, ejemplo. en aquel tiempo en el que todo era desconocido, no había nada de ciencia y existía todo aquello, la figura de Zeus representaba como un seguro de vida que decía que alguien, un ser extraordinario, logró realizar hazañas increíbles, mucho más increíbles que las que podría realizar un humano. Por lo que aquella cosa que estaban haciendo ellos, aunque se viera imponente, aunque se viera increíblemente difícil, no lo era tanto comparado con los dioses, que habían hecho eso y millones de cosas más.
Yo Ya, creo que era una forma de darse a sí mismo una, no sé, una motivación, quizás. ya. Gracias, Edison. Mire, aquí hay unas preguntas. Me gustaría que, a ver si podemos contestar. Si estas preguntas las podemos contestar es porque había la suficiente información. O si no, nos falta descubrir nueva información. ¿Por qué crees que Zeus tuvo muchas aventuras y que de Elias nacieron muchos hijos? ¿Por qué? Me contesta estudiante Arce. Se termina el tiempo, por favor. En la lectura no está explícito eso, porque solo dice que tuvo muchas aventuras amorosas, pero no el por qué. Ya, listo, nos falta información. ¿Cómo te imaginas que eran sus hijos? ¿Qué poderes especiales crees que pudieran tener? ¿Estamos listos para contestar esta pregunta? ¿O nos falta información? No, tampoco. ¿Cuál es el arma de Nos falta Zeus? información. ¿Cuál era el arma de Zeus? El rayo, ¿Por qué Zeus era un dios tan importante? porque gobernaba a los demás dioses. Ya. Entonces, mi pregunta es, señores, en esta pequeña lectura, ¿hay los 3 niveles de lectura? Se termina el tiempo, por favor. Sí, ¿Sí hay los 3? No, solo habían dos. ¿Cuáles Porque la, son? ¿Cuáles la son? era la literal y la crítica, porque la inferencial no estaba Ya, muy sí. clara. Entonces, mire, como en esta pequeña lectura nos va a faltar siempre un nivel cuando no es tan completa. Entonces, como nos falta el inferencial, hay que buscar una nueva información, ¿sí? Sobre el dios Zeus para poder contestar estas preguntas. Y así están otras lecturas que íbamos a leer, pero ya por cuestión de tiempo se terminó. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, gracias por haber participado en mi clase virtual de refuerzo.